Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. Escuchemos. ¿Cómo se encuentra, Jason? Muy bien, muy bien. En mi lado o de mi lado estoy bastante bien, me siento bien. No tengo ninguna queja de parte del doctor, así que le doy gracias al Señor. ¿Cómo te encuentras? Gracias a Dios. Estaba pensando que muchas personas nos dicen, qué bueno que Jason se encuentra súper bien, y especialmente de parte del doctor. Gracias, Jason. Señor es bueno, misericordioso, y nos guía a los doctores correctos también. Así es. No, ¿verdad? Jason, una pregunta muy interesante que un oyente de su programa, un varón oyente de su programa, por favor, le puede preguntar a Jason. No me alcanza a llamar a la radio en el momento del programa. Jason, ¿existe alguna manera de salvar mi matrimonio? ¿Debo buscar asesoramiento matrimonial cristiano antes de decidirme por el divorcio? Sí, definitivamente. Casi en todos los casos, a menos que haya abuso físico, amenazas de vida, yo creo que aún así es bueno hablar con un consejero para que la persona pueda guiarte en los pasos más adecuados para llevar a cabo la separación o el divorcio, la protección, porque mira, uno camina la bendición de Dios cuando busca el consejo y la sabiduría de Dios. Absolutamente. Y a veces cuando estamos en medio de la tormenta no tenemos sabiduría, porque es el pánico que nos guía, es el sentimiento que nos guía, y en realidad lo que necesitamos es un juicio cabal. Y aquí está el error que casi la mayoría de la gente comete. En medio de la tormenta, la gente piensa que tiene su juicio cabal. Sí, estoy pensando claramente. Sí. Es lo que la gente piensa. Entonces, el hombre que tiene una aventura dice, sí, estoy pensando claramente. La mujer que de repente se levante y quiere dejar a su familia. Sí, estoy pensando claramente. Pero en los momentos de cambio, de transición, es cuando nosotros necesitamos más la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios, y eso muchas veces viene a través del contacto con una persona más objetiva. Sí, Qué cosa increíble. 1-888-727-8424. Una joven de 29 años le pregunta a Jason Friend: Jason, yo soy codependiente de mi marido. He estado en varias sesiones de consejería cristiana. No me lo pueden ayudar a quitar esta codependencia de mi esposo. ¿Cómo la codependencia es algo negativo? Es para mí que es, no sé, Jason, creo que viene de lo peor, viene de Satanás esta cosa de codependencia, Jason. Bueno, en realidad facilita Sí. el problema. Facilita el problema porque ya el individuo, pues muchas veces desea buscar su libertad, pero de repente cae en la tentación, y luego viene el otro que dice, sí, estoy aplaudiéndote para que avances, y luego facilita su debilidad porque lo que le interesa es que la otra persona esté feliz, porque necesita ser necesitado. Claro. Necesita ser necesitado. Sí, Señor. Y es para mí, claro que sí, destruye familias, destruye vidas. Yo ayer aprendí, me di cuenta de algo que sucedió en mi familia. Sí. En cuanto a mi abuela. Sí. Estoy hablando de gente que ya se murió hace mucho tiempo, más de 3 décadas. Pero hubo una situación donde mi abuela, que había tenido su última hija, la idea es que la hija iba a cuidar su mamá, mi abuela, hasta la muerte, porque era soltera. Sí. Y entonces, por fin logró salir de la casa. A los 30 y pico años salió de la casa. Pero mi abuela llegó hasta su ciudad para vivir con su hijo otra vez. Sí.
Y pues la otra hija estaba viviendo en la misma ciudad y pues la adoptaron, comenzaron a hospedarla a ella, es decir, mi abuela. Y pues mi tío se llenó con tanta ira, tanta molestia, y el hombre se llevaba bien con todo el mundo, pero dice, mira, esta sí es mi casa y no quiero que nadie me dé órdenes aquí en mi casa. Sí. Soy yo o tu mamá, pero tienes que escoger. Y ella eligió a su mamá. Y entonces se divorciaron. Entonces, codependencia muchas veces destruye familias y no se necesita una adicción. No es necesario tener una adicción. Puede ser otro tipo de cosa. Una dependencia materna, una dependencia familiar. Una codependencia es ser necesitados. Necesito que me necesiten. Claro. Sí, Señor. Uh-huh. Sí, sí, absolutamente. Y muchas veces, Jason, caemos en esta situación y no tenemos conciencia. No ¿No? nos damos cuenta. Exactamente. O entonces a veces conocemos la situación, pero no queremos enfrentarlo, ¿no? No, exactamente, sí. Wow, qué difícil, ¿no, Jason? Pero Bastante. Dios es maravilloso y poderoso y hace milagros, ¿no? 1-888-727-8424, si usted quiere llamar también y hacer una pregunta, querido amigo, amiga. Algo muy bonito que una persona mandó en un correo electrónico, Jason, y dice, Jason, mi tema sería para hablar con usted con relación a reconstruir mi fe y la confianza. Si el divorcio con mi esposa se vuelve algo así inevitable, ¿cómo puedo reconstruir mi fe? Porque desafortunadamente mi esposa me fue infiel y yo no soportaría vivir con este peso. Pero ¿cómo puedo reconstruir mi fe, mi confianza en Dios y finalmente considerar relaciones futuras desde una perspectiva cristiana? Bueno, la fe tiene algo que ver con la fidelidad. En inglés sabemos que uno es fiel y también lleno de fe. En este caso, fidelidad es ser simplemente consistente en sus acciones según lo que cree y sus convicciones. Entonces nosotros decimos lleno de fe, faithful, pero también la base es fe, faithful, fe. Entonces fe es la fundación de todo lo que nosotros hacemos en el mundo. Nosotros nos levantamos en la mañana con fe. Cuando nos metemos en la ducha, que no nos va a pegar un rayo, una corriente electricar o algo mal va a suceder. Cuando nosotros manejamos, tenemos fe. Cuando volamos, tenemos fe. Cuando vamos al doctor o el dentista, tenemos fe que no nos vayan a matar, etcétera, etcétera. Cada paso en la vida requiere fe, especialmente en cuanto a las relaciones. Pero la fe puesta en Dios es la mejor inversión que nosotros podemos hacer, porque nunca nos defrauda, nunca nos decepciona Dios. El mundo sí, el mundo puede causar muchos problemas, caos, tormentas, pero Dios no. Dios es un Dios fiel y nosotros podemos poner nuestra fe en Él en cuanto a las relaciones. Claro que Cosas malas van a suceder, pero nosotros continuamos con la vida. Hay accidentes en la carretera, pero seguimos manejando con fe. sí. Sí, Y si nosotros podemos continuar en las rutinas diarias, ¿por qué nosotros no podemos continuar en relaciones? sí, sí. Porque todo se requiere fe. Absolutamente. Es un requisito inevitable. Ay, absolutamente. Gracias, Jason. Muchas personas que muchas veces estamos pasando por momentos difíciles o pedazos difíciles. ¿Cómo voy a tener fe? No podemos dejar nuestra fe al lado, jamás. Así es.
totalmente. 1-888-727-8424. 1-888, ¿no? 727-8424, línea gratis para usted. Hermana querida en línea, quiere hacer una pregunta para Jason. Gracias por llamar, amiga. Adelante, por favor. Sí, gracias. Mire, yo tengo una pregunta. Sirvo a Dios desde que me convertí al Señor. Por gracia de Dios, el Señor me mandó a prepararme como pastora. Ahorita ya tengo años trabajando como capellán. Empecé de voluntaria en un lugar y siempre he trabajado en la comunidad de mi ciudad, con los pacientes, con los homeless, predicando la palabra. Pero hay un lugar donde tengo años como capellán. Cuando me ofrecieron el trabajo, ya había tenido un año ahí de voluntaria, pero luego me ofrecieron el trabajo y como por falta de documentación, no me podían dar pues un pago, pero me ofrecieron pagarme mi estudio, mi carro, los gastos, ¿verdad?, de teléfono, de aseguranza, y acepté, pero ya tengo pues 7 años, más de 7 años, ¿verdad? Y pues terminé los estudios, mi carro se pagó, pero últimamente pues ya batallaba yo para que me dieran lo mínimo que era para mi carro, el gas y la aseguranza. Entonces se me empezó a hacer muy como inexplicable, me empecé como a cargar, a enojar, a desesperar, porque es mucho el trabajo, ¿verdad? Alrededor de 100 horas, ¿verdad? En la compañía. Y 100 horas por pues me empecé semana. A frustrar, ¿verdad? Por eso y pues ya no quise, porque ya no me querían dar ni lo mínimo, entonces ya no quise, pero a la vez pues yo pedí el consejo a alguien superior a mí, ¿verdad? En lo pastoral, y me dijo, no te salgas del todo, quédate allí haciendo algo en tu comunidad, ayudándoles a ellos, porque fue una puerta que Dios te abrió. Pero por otro lado me siento mal por fallarle a Dios, siento que, pues, no sé, digo, Señor, perdóname. Una pregunta, una pregunta. ¿De qué manera le fallaste al Señor? Por enojarme con Él. Porque no tengo mis papeles y digo, si los tuvieras, no hubiera eso de que no me pueden ayudar. O sea, ¿estás hablando de falta de fe económica? Puede ser. Dios ha sido muy bueno conmigo, con mi esposo. Mi esposo ahorita no está trabajando ya. Recibe solo su seguro social, pero siento que le falla a Dios, porque si le he reclamado al Señor, digo, Señor, dame ya mi residencia para poder que me puedan pagar por el trabajo. Yo me esfuerzo, trato de hacer lo mejor que yo pueda, pero también siento que le he fallado a Dios de la forma, porque dicen que cuando uno está de voluntario no tiene uno que esperar nada a cambio, y que de la compañía, que todo nos llega de parte de Dios, y pues sí, Dios ha sido bueno. No me puedo quejar en cuanto a las finanzas. Tengo lo necesario, comida, casa, vestido, sustento. Dios ha sido bueno, pero por el otro lado le digo, siento que le he fallado en la forma de que pues he renegado, me he desesperado con la compañía, con Dios, conmigo misma, por sentirme así. Pero sigo trabajando para el Señor, solo que ya no, yo les dije que ya no quería estar en esa condición sin ninguna ayuda, porque me dijeron que ya no iban a poderme ayudar en nada, y que si yo quería seguir trabajando como capellán, decir, y si no, ya no. Y lo tomaron en ofensa. Dije, pues, que no estaba bien, ¿verdad? Lo tomaron como ofensa. Le dije, pues, perdón, ¿verdad? Tuve que pedir perdón por haber
expresado mi sentir, pero pues no quiero fallarle a Dios, quiero que Dios cambie mi corazón. Bueno, estoy tratando de captar bien lo que está pasando para que te sientas tan mal. No sé si en realidad es porque tienes una imagen de la vida diaria cristiana y no estás viviendo esa vida diaria cristiana que tú te imaginas que sería la voluntad de Dios, o simplemente como que hay tanta tormenta en tu vida que estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, o que simplemente por decisiones que has tenido que tomar no has podido trabajar tiempo completo en el ministerio. ¿De qué se trata? Hermano, ni yo mismo lo sé. No sé si es falta de fe, que me falta fe. Tuve un sueño que ahí donde yo vivo afuera estaban construyendo desde cero, ¿verdad? Ahí donde yo tengo mi lugar, donde enseño la palabra de Dios. Casi vivo más en las cosas de predicar la palabra, de servir a Dios, que en la vida de trabajo, pues. Todo lo estoy haciendo por fe. No sé, como dijo usted, la vida diaria puede ser, pero yo trato de buscar a Dios, de servirle, de amarle, de poner a Dios primero en todas las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, trato, me esfuerzo y sirvo a Dios. Son malas horas que paso sirviendo a Dios que en otra cosa, siento yo. Una pregunta. Pablo naufragó, ¿es cierto? ¿Sí o no? Sí. Y después de ser o de naufragó, después de su tiempo ahí, ¿qué le pasó unos días después, tal vez la misma noche? ¿Le picó algo? Ándele. Sí. ¿Qué le picó? ¿Qué le picó? Le picó una serpiente y se sacudió. Una serpiente. Y mientras tanto, ¿fue o no fue bajo la custodia de los romanos? Sí. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia Roma? Sí, tenía que estar en Roma, sí. Y después de todo, ¿vivió para siempre o ahí se murió? No, siguió adelante. Pero no digo yo, ¿él murió en Roma? Ay. Sí, la respuesta es sí. Pues murió, sí. Sí, murió en Roma, claro, murió como mártir en Roma. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que Pablo estaba preguntándose, qué bárbaro? Ajá. Le fallé al Señor, porque no me va bien económicamente, no me va bien con mis amigos, no me va bien con la carrera, no me va bien con el ministerio, no me va bien con nada, me está picando una serpiente, naufragué, qué bárbaro. ¿Cierto o no? No, pues no dijo eso. Y además pensaba que el Señor iba a regresar antes de su muerte, que Jesús iba a volver antes de su muerte como mártir para la causa de Cristo. Ninguno de los discípulos creían que fueran a morir, hasta Ananías y Zafira. En realidad, toda la creencia del Nuevo Testamento hasta el 8º capítulo de Hechos, todos pensaban que Cristo iba a volver antes, y cada uno pensaba que el Señor iba a volver antes de su muerte, y no volvió. Mira, ¿cómo le fallaron al Señor, cierto? No, por supuesto que no. Entonces a veces nos encontramos en el ministerio entre la espada y la pared, porque hay presiones económicas, hay presiones sociales, hay presiones familiares, hay presiones
ministeriales espirituales, sin contarte la presión de las potestades y principados que nos hacen guerra. ¿Cierto? Sí. Bueno, vamos a entrar en temporadas altas de mucha bendición. Y de vez en cuando entramos en temporadas donde hay mucho estrés, donde la incredulidad nos impacta. No nos abruma, pero sí nos impacta. Y tenemos que ser simplemente, como dice la palabra, fiel. Fiel significa Amén. Fiel a las cosas de Dios. Sentamos o nos sentamos, fiel a las cosas de Dios. Es una decisión que tomamos. Voy a orar por ti, para que Dios te guíe y que ordene las piezas en tu vida. Señor, bendice a nuestra amiga. Y te pedimos, Señor, que tú le des a ella tu cuadro, tu forma de ver el mundo, Señor, tu paradigma. Ayúdale a entender y tener la perspectiva de Cristo Jesús en todas las cosas. Bendícela. Anímala, Señor. Anímala para que pueda avanzar y continuar caminando bajo la cobertura de Dios. Dale gracia. Yo te pido apoyo financiero y también bendición, gozo y paz. El fruto del Espíritu, cuando se acueste en la noche, que haya paz en su cuarto, paz en su hogar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias, Jason. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio@nuevavida.com. Este querido amigo que está en línea también tiene una pregunta a Jason. Adelante, por favor, amigo, con su pregunta. Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Pastor Jason, fíjese que tengo algo que me está incomodando en mi corazón. Por muchos años yo he estado en el ministerio, en una iglesia local, o sea, mi familia, todos hemos crecido y he estado pues siempre activo al servicio. Hace un año pues dejé el ministerio por motivos personales familiares, que tenemos que movernos y eso, lo otro. Y pues dije, después de tantos años, ¿qué otra área podría servirle, no? Porque como que quedas, como que la condenación viene a ti. Y lo que nos han mostrado, enseñado, que un cristiano siempre tiene que estar sirviendo, que todo eso, ¿no? Y eso me ha atormentado, y gracias a Dios que me he ido sanando de eso. Pero busqué otra área externa de la iglesia donde pues con otros muchachos empezamos a servir en el deporte y a darle vida y esto, lo otro, y poner una visión. Y hace unos meses, 2 meses, todo esto lo he estado comunicándose al pastor yo, todas las actividades que haciendo esto, lo otro, pero hace unos 2 meses la junta y el pastor nos llevaron a la oficina, ¿no? Y para implementarnos un montón de reglas y esto, lo otro, y o sea, de una forma confrontante, ¿no? Con una forma que pues nos sentimos incómodos. Y desde entonces yo me he sentido triste, pero al mismo tiempo molesto, porque he evaluado el historial de las formas que la mayoría de personas que han estado sirviendo en nuestra iglesia han salido, y lastimosamente han salido por la puerta de atrás. Y digo, es un patrón que se está manifestando en la iglesia. Realmente mi pregunta es que no sé qué hacer, si hablar o dejarlo pasar o ignorarlo o me explico, o sea, porque no sé qué hacer, la verdad, ¿entiende? Porque sí es algo que me da tristeza, porque tengo familia todavía sirviendo y digo yo, ¿qué va a pasar con ellos cuando ellos terminen su ciclo de servicio? Bueno, Así una pregunta, que, las reglas que impusieron sobre ustedes en su ministerio en el deporte, ¿son abrumantes o son manejables? ¿Son entendibles? ¿Son razonables o qué? Son entendibles. O sea, yo no tenemos ningún problema de lo que hicieron, sino cómo lo hicieron. Bueno, o sea, entonces, mira, hay formas diplomáticas, hay gente diplomática, mucho depende de la personalidad del líder.
Claro, hay formas de hacer las cosas. A veces yo pensaba que el latino es muy diplomático. De hecho, yo pensaba que la gran mayoría de los latinos son diplomáticos. Hasta conocer a algunos latinos que no son diplomáticos, son muy tajantes. Entonces ya me di cuenta de que tal vez la cultura propaga una cultura de diplomacia, pero tal vez se trata un poquito más de la personalidad del individuo. Por eso hay gringos que uno tiene la reputación siendo gringo que somos muy tajantes al grano pero en realidad yo conozco muchos gringos que tienen mucha paciencia y de hecho se le puede aprovechar porque son muy dóciles. Entonces todo depende de la personalidad y parte de la cultura también forma la personalidad. Entonces si es un asunto de la personalidad, tú tienes que determinar si puedes con su personalidad o no puedes. Voy a darle otro ejemplo. En 2016, el país eligió a Donald Trump, que es muy directo. Es muy, muy directo. Pero todos los hombres no son directos. Pero él sí. Hay mujeres que son directas. Margaret Thatcher, por ejemplo, que era un líder de Inglaterra. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿puedo con esta personalidad o no puedo? Entonces uno tiene que tomar una decisión, porque si vas a tratar con su personalidad, tú tienes que ajustar tu acercamiento para que se lleven bien. Así es lo que hace la persona sabia. La persona sabia va anticipando el encuentro, sabiendo de su personalidad lo que espera el otro, lo que quiere, lo que necesita el otro. A mí me da la impresión de que al pastor no le interesa tanto la relación o la corporación, sino los resultados. Lo que él quiere es un buen resultado, porque lo que es su valor es resultado. Pero para otros, el resultado no es tan importante que nosotros llevemos bien, que nos llevemos bien, que haya paz. Y a otra gente que realmente lo que quiere es que se hagan las cosas bien hechas. Son muy, muy frías, son de contabilidad, pero lo que le interesa es el proceso y que se haga bien el proceso. Yo no sé el pastor, no lo conozco, no sé si él es resultados, calidad o social, yo no sé, pero a mí me da la impresión de que no es muy social, que a lo que le interesa son resultados o que se hagan las cosas bien hechas. Entonces tú tendrías que determinar ya si puedes con su personalidad o no. Ahora, punto aparte, si estamos hablando de falta de integridad, yo me iría de la iglesia, sin pensarlo dos veces. Pero hacer tajante con la gente o fría con la gente no es falta de integridad, es un asunto de personalidad. Y claro, no es apropiado para el ministerio, pero no estamos hablando de mentiroso, engañador, fornicario, adúltero, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un defecto en su personalidad. Capta la idea y tú tienes que determinar si vale la pena continuar ahí o no. Y si vas a continuar, tú tienes que ajustar tu acercamiento con él para que se lleven bien. Y hay formas de hablarle a Donald Trump. Igual hay formas de hablarle a Bill Clinton, hay formas de hablarle al presidente de Guatemala, de todas las personalidades diferentes. Pero uno tiene que ajustar su tiempo o su manera, si no, hay conflictos. Okay. ¿Capta la idea? Ok. Sí la capto. Y pues, sí, muchas gracias. Claro que sí, yo sé que es frustrante y a ti no te parece. A mí no me parece, yo entiendo eso. A mí no me parece, yo entiendo. Pero hay una forma de... Bueno, tú tienes que determinar si vas a continuar, ¿qué vas a hacer al respecto? Exigir que cambie, no va a cambiar. Bueno, muy bien, entonces mejor cambiar tu acercamiento. Mi preocupación es más, porque los otros muchachos me dijeron, ¿por qué seguimos haciendo lo que vamos a hacer? O sea, su postura fue muy crítica en decir, esto deberíamos de abandonarnos, seguirnos. Y eso mismo
los líderes del pasado han hecho, irse por la puerta de atrás, pero yo contraataqué, les dije, no vamos a hacer eso porque, o sea, no sería lo justo, lo correcto, pero lo que voy es de que ya el irme yo, ¿qué va a pasar con las otras personas que vienen atrás? ¿Cómo junta, como iglesia, cómo van a aprender a manejar eso? Lastimando a la gente. Bueno, uno no debería quedarse simplemente para que los que estén ahí se sientan bien. No, uno se va porque uno siente que Dios lo está dirigiendo. Nada más. Y simplemente cuando la familia, la gente te pregunta ¿por qué te fuiste? Bueno, sentí una dirección de Dios. Nada más. A menos que sea algo de integridad o de carácter. Porque si se trata de algo, no ilegal, pero algo inapropiado, es una cosa. Pero estamos hablando de un conflicto de personalidad. Él está manejando las cosas en una forma que no le parece. Pero vas a encontrar eso en cada iglesia. Va a haber gente que maneja las cosas que no te parece que sea bien. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Se resiente o se ajusta? El sabio se ajusta. El sabio analiza bien la personalidad del otro, sus valores, lo que vale lo que valora, mejor dicho, y él entonces provee lo que el otro desea. Nada más. Y ahí tiene paz. Lo bonito de una persona que tiene un carácter así es que le puedes hablar directamente. Pastor, a mí no me parece porque y yo puedo producir tales resultados. Y él dice, bueno, está bien. O sea, puede hablarle directamente siempre y cuando haya respeto. Pero cuando uno da mucha vuelta y la persona es una persona muy directa, detesta la conversación. No le gusta para nada porque prefiere que llegue al grano. ¿Capta la idea? Claro, sí entiendo, pastor. Muy bien. Muchas gracias. Claro, a veces cuando trato con gente que es muy social, yo no puedo ser directo. Tengo que dar vueltas y tengo que gastar mucho tiempo socialmente hablando de la familia y toda la cosa, pero cuando trato con una persona directa, al grano voy. Al grano, porque y si trato con una persona de calidad, tengo que demostrarle que sé lo que estoy diciendo, porque yo he investigado y yo he hecho mis estudios y aquí están los comprobantes y la persona tiene paz. Pero una persona social se duerme que cuando yo estoy hablando de comprobantes, se desconecta. Uno tiene que ajustar su manera de hablarles. Ok, excelente. Gracias si por quieres, tu consejo. Claro, excelente. Muchas gracias, hermano querido. Sí, gracias. Sí. Eso sucede en todas las iglesias. Hay conflictos de personalidad, no me parece muy directo. A veces habla como un dictador. Yo he escuchado eso mucho. Me está hablando como si fuera un dictador. Entonces nosotros tenemos que decidir si continuamos o no. Y si vamos a continuar, ¿cuál sería la mejor forma de hablarle a un dictador? Jason, yo creo que también muchas veces debe haber temor a personas que se sienten amenazadas, ¿no? Esto, una de las cosas más serias en esta vida es tener que lidiar con autoridades que se sienten amenazadas, ¿no? Porque es muy difícil. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio@nuevavida.com. Jason, una pequeña curiosidad, quisiera preguntarle algo. La persona que se dedica al voluntariado, ser voluntaria, vamos a decir en nombre del Señor o lo que sea, ser voluntaria, esto, el voluntario es considerado como un trabajo remunerable, Jason, que usted sepa. Repítelo una vez más, la última parte.
Vamos a decir que yo soy una capellana, como la hermana querida que nos llamó de primera vez. Y yo me dedico, y nos dijo ella, trabajando 100 horas, que es bastante, ¿no? Pero de repente, por alguna circunstancia, no le van a pagar. Pero mi pregunta es si el voluntariado, un voluntario, es considerado un trabajo remunerado. O porque es voluntario, no gana nada. Si es voluntario, no gana nada, pero eso depende de la cantidad de tiempo que está invirtiendo. Sí, sí. Por ejemplo, hay mucha gente que llega a las instalaciones de Radio Nueva Vida durante la Radiotón, dona su tiempo, contestan las llamadas telefónicas, qué sé yo, 5 horas, y le damos de comer, pero no le vamos a pagar. Claro. Honestamente, porque es algo voluntario, están sembrando en el reino de Dios, y eso es algo entendible. Pero si estuviera trabajando 40 horas por semana como voluntario, yo creo que se le debe pagar. Exactamente. Quedé pensando en la situación de esta hermana querida. No había mencionado cuántas horas estaba 100 trabajando. 100 horas, dijo. Pero no como un voluntario. Yo había entendido que fue el negocio donde estaba trabajando. Yo entendí que era como voluntario 100 horas, fíjate. Pero, No, 100 horas sería demasiado. Demasiado, sí. No, yo exigiría salario. Sí. Y no exijo mucho, pero sí. Por ejemplo, yo dono mi tiempo aquí. En Radio Nueva Vida no me pagan a mí. Yo soy voluntario. Y con muchísimo gusto, pero si yo estuviera trabajando 40, 50, entonces yo me sentaría con la gerencia y decir, mira, ya uno puede aprovecharse demasiado. Eventualmente uno ya hay una línea y la línea, por la consideración de su esfuerzo, debería considerar pagarle, aun siendo sin fines de lucro. Porque el trabajador, el obrero, vale su salario. Claro, tiene derecho a su salario. Pero yo no llego a la mesa con exigencias. Yo no llego pidiendo dinero. Ahora, si de repente yo estuviera trabajando en el estudio 40 horas cada semana, sería diferente. Pero 100 horas, vaya, para mí. Solo hay 164 horas semanales. Solo hay 168 horas cada semana. Ella está diciendo que solo 68 horas las tiene libre. Para dormir, comer y cuidarse. Yo creo que ella está combinando el trabajo con su ministerio. Qué bueno que usted oró por ella. Porque nos toca el corazón, obviamente, una persona que está trabajando para el Señor en el sentido de voluntariado, ¿no? Pero no quisiéramos que nadie se le esté sacando provecho, ¿no? Ahí vamos, número de teléfono para que usted también saque esta duda que tiene en su corazón. Jason hablando con la Biblia, palabra del Señor, querido amigo, amiga. 1-888-727-8424. Una persona le pide a una palabra de Jason Friend acerca de qué dice la Biblia acerca de las citas cortejos. ¿Qué dice la Biblia, Jason? Acerca de citas y los cortejos. La Biblia no habla mucho de eso, honestamente. Habla de... Es un asunto cultural. Es un asunto cultural donde se refiere en cada cultura. Por ejemplo, en la cultura estadounidense, si hay dos individuos de 18 años para arriba y sale una cita, nadie lo piensa dos veces. Ni lo piensa dos veces. Pero en la cultura latina, normalmente si van a una cita, se hacen grupos hasta que sean novios. Y noviazgo es algo oficial, donde le pide a los padres y al pastor, etcétera, etcétera. Pero es algo cultural. En los Estados Unidos, en una iglesia blanquita, digamos, no puedo imaginarme que una pareja, adolescentes, vayan al pastor a pedirle permiso. Le informan al pastor, pero no le piden permiso, ni su bendición.
Muy bien. Pero es un asunto cultural. Yeah. Okay. Ahora, ¿cuál es lo más bíblico? A mí me parece que no pedirle permiso al pastor tampoco, pero sí pedirle la guía del pastor sería lo más bíblico. Muy bien. Gracias, Jason. Uh-huh. Una persona también, un joven de 23 años, dice, yo escuché una persona que le preguntó a Jason, le hizo una pregunta a Jason, pero desafortunadamente no tuve la oportunidad de escuchar la respuesta. Mi pregunta es, ¿qué dice la Biblia, Jason, por favor, sobre el matrimonio entre diferentes culturas? Bueno, en el Antiguo Testamento yo creo que el requisito no fue la cultura diferente, sino quién es Dios en su vida. Claro que sí había una advertencia hacia los judíos en casarse con gente de otra cultura, porque esa gente de otra cultura adoraban a otros dioses, ídolos. Entonces para ellos fue algo como una abominación, pecaminoso. Todo fue, ese acto de casarse con alguien de una religión diferente fue una ofensa para Dios. Entonces no se permitía. Pero ya podemos tener un gringo casándose con un mexicano y se da millones de veces. Y pues no hay, claro, hay conflictos culturales porque ella tiene sus expectativas y equipaje mexicano y él tiene su equipaje gringo. Y ahí hay suficiente roce, hay suficiente conflicto. Pero si los dos aman al Señor, no es un asunto espiritual delante de Dios. Al Señor, pues, bueno, no es un asunto, pero yo creo que ellos tienen su plato lleno. Usted tocó un punto muy importante porque la continuación de la pregunta de él es un joven de 24 años y dijo que está muy enamorado de una asiática cristiana también, pero el padre y la madre de él, del joven, dicen que no. Es una cultura totalmente diferente de la cultura de él, del hijo, y que no está bien. Y entonces ¿Cuál es la edad del muchacho? 24. Mira, cuidado acá, porque hasta cierto punto los padres tienen razón en levantar una bandera amarilla. Porque claro, mira, es suficiente difícil entre la misma cultura que una pareja se lleve bien. hasta el mismo vecindario a veces, porque hay diferentes personalidades, expectativas, equipaje, etcétera, etcétera. Pero cuando combinamos las expectativas culturales, valor de tiempo, la gente ni siquiera lo piensa. Pero cuando vamos a una boda en México y la boda se cita para las 5 de la tarde, la gente puede llegar a las 8. Pero si se cita en Gringolandia a las 2 de la tarde, ya se acabó la boda a las 3. Y si uno llega a las 4, perdió la boda. Nosotros no esperamos a que lleguen los huéspedes. Nosotros continuamos porque el valor cultural de tiempo es muy importante. En otras culturas es diferente. No es mejor ni menos. Estoy hablando de valor. Entonces, cuando combinamos estas cosas entre dos culturas, sí es muy importante. Pero, cuidado en no ser racista. Porque ahí es donde pienso que el muchacho puede pensar que sus padres tienen sus prejuicios contra ella. Porque la niña yo estoy de acuerdo con él. Yeah. Sí, yo estoy de acuerdo con él que no seamos racistas, que apreciamos las diferencias culturales, pero tomándonos en cuenta de que puede causar mucho roce y conflicto. Aún siendo los dos cristianos, ¿no? Exactamente. Ella y él. Claro. Otro ejemplo. En los Estados Unidos el culto comienza a las 9 de la mañana. Y cuando uno viaja a Chiapas o viaja a Los Cuadros en Costa Rica o viaja a Ecuador o diferentes lugares en el campo, pues el culto puede comenzar a las 5:20. 5:30 está bien cuando llegue la gente. Entonces, el valor de tiempo
es muy difícil. Es muy difícil de manejar entre dos culturas. Por eso cuando uno llega a otra cultura y no maneja bien el tiempo, se molesta la gente. Se molesta. Pero Jason, ¿sabe qué siento en mi corazón? Que ser cristiano es una persona que conoce muy bien give and take. Si Esperamos él está enamorado, que sí. pero si está enamorado de una asiática de 21 años, él tiene 24, los dos cristianos están enamorados, ¿por qué el padre y la madre tienen que decir asiática no? Esto Yo está estoy de acuerdo. Sí. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Pero si ella insiste en quitarse los zapatos cuando entra a la casa, ¿Qué tiene? no, a mí no me afecta porque ya me crió así. Pero puede ser chocante cuando llegan los suegros y el muchacho tiene que decirles a sus padres, quite los zapatos antes de entrar a mi casa. ¿Quién eres tú para decirme que tengo que...? ¿Ves? Son valores culturales que pueden causar conflictos. Y no solamente conflictos entre ellos, sino entre los suegros. Eso es a donde voy yo. Porque encontramos eso con muchas familias. Sí. Muchas familias interculturales. Pero estoy de acuerdo contigo. Se puede manejar. Entre dos creyentes sí se puede manejar. Pero siempre conscientes de que puede causar un roce. Sí. Muy bien. Bueno, estamos contentos porque él está escuchando sus opiniones y realmente vale mucho, ¿no, Jason? Y es una situación muy difícil, ¿no? Como acabo de mencionar, ¿no? Pero de repente el padre y la madre juntos decían, no, asiático no. Bueno, vamos a ver, las cosas en el mundo están medio al revés. Tenemos que ser tenemos que evitar el racismo. Ay, total, el racismo absolutamente. Piensa que mi cultura es superior. Sí, ¿por qué? Y no es correcto. Mi cultura es diferente y tiene buenas y malas cosas. Totalmente. La tuya igual, buenas y malas cosas, pero son diferentes. Absolutamente. Ojalá el mundo fuera así, ¿no? O entonces se transformara y si pudiéramos seguir una vida mejor. También una persona le hace una pregunta. Dice Jason, yo tengo 19 años y mi pregunta es, ¿qué tan joven es una joven como yo, demasiado joven para estar en una relación romántica? Estoy muy enamorada de un joven en uno de los cursos que estudio. Él tiene 27 años y yo 19. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Que si ella es demasiado joven para estar enamorada con a un hombre de... ¿Y ella tiene cuántos? Ella tiene 19 y él 27. No es mucho, Jason, en su opinión. 8 no años. creo que la diferencia sea para tanto. La madurez sí. Pero ¿no? sí es notable. Si él es un poquito inmaduro y ella es muy madura, gloria a Dios, funciona bien. Sí. Y si él es muy establecido y ella no es, yo tendría cuidado, porque puede ser que simplemente ella se conforme con menos en cuanto a su carrera, su educación, no va a la universidad, etcétera, etcétera. Yo incorporaría que ella, si tiene planes de estudiar, sacar un bachillerato, debería hacerlo, sin casarse. Claro. Porque la gran mayoría de las mujeres que se casan y los hombres terminan su carrera en la universidad y las mujeres son menos. Sí. El porcentaje es menos de mujeres que terminan su carrera. Desafortunadamente. Una persona también pregunta lo siguiente, es una joven, dice, Jason, ¿está bien si yo como cristiana uso un servicio de citas para encontrar un esposo? Sí, yo no veo ningún problema con esto. Sí, ¿no? No, yo obviamente no veo ningún que problema. Conozca el servicio de citas, ¿no, Jason? Sí. Sí. Yo pienso que está bien. Siempre y cuando tienen cuidado en el procedimiento
de revelar la información y no exponerse al peligro, Sí. porque estamos hablando de desconocidos. Pero sobre todo yo no veo ningún problema. Sí, es un grupo de 3 mujeres, 3 jovencitas, ¿no? La primera que le preguntó si estaba acerca de la relación romántica, la segunda si está bien usar un servicio de citas y la última dice, ¿cuándo, Jason, le parece ser el momento adecuado para el matrimonio? Estamos hablando, a mí no me gusta poner tiempo como 6 meses de noviazgo, 1 año de noviazgo, etcétera, etcétera. Sí, Pero sí pienso que sobre todo el tiempo de noviazgo oficial sería de planificar la boda suficiente, 6 a 12 meses. 6 a 12 Pero meses. un noviazgo de 2 o 3 años yo creo que se extiende demasiado. Prácticamente estoy hablando de lo práctico, ¿no? Sí, Hay gente que lo hace, pero yo creo que corre el peligro de la preintimidad o de roces o de decisiones y cosas que pueden afectar el matrimonio, la relación. Yo pienso que es mejor planificar la boda dentro de un tiempo de 6 a 1 año, 6 meses a 1 año. sí. Prácticamente, estoy hablando de lo práctico, ¿no? Pero si estamos hablando de edad, eso difiere entre cada persona. Sí. Y ella tiene una última pregunta, creo que del día. Dice lo siguiente, Dios, siempre pensé que Dios tiene una persona específica para que usted se case. Jason, ¿existe tal cosa con las almas gemelas? Interesante esto. Yo no me opongo a la Sí. idea. Sí, sí. Sí, no me opongo a la idea. Yo pienso que sí es posible y creo que en algunos casos que sí. Y en diferentes personalidades el individuo puede con varios tipos de persona porque es una persona muy flexible. Y hay ciertas personalidades que son establecidas y son hechas exclusivamente para una persona, Sí, ¿no, Jason? pienso yo. Ya, amén. Excelentes preguntas y Sí. excelentes respuestas, ¿no? Ujú. Sí. Oremos, Jason. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad. Gracias por Vanya y gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo a través de esta emisora, esta cadena radial. Y te pido, Señor, que tú derrames tu gloria, tu bendición sobre cada oyente, tu sanidad divina. Te pido, Señor, que tú le des liberación, sanidad, Señor, provisión divina de lo alto, protección y sobre todo paz que sobrepasa todo entendimiento. Que haya una lluvia de paz sobre toda la audiencia y cada persona que nos escuche. Bendice a cada uno, provéele, Señor, a esta emisora, a esta cadena para que se propague tu palabra. Hasta la próxima vez que nos escuchamos y que nos veamos. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno ricamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio@nuevavida.com. Hasta la próxima.